Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más dramáticas y, la verdad, más desconcertantes de la Biblia. Es un relato sobre un profeta, un rey y un error fatal que nos deja una lección sobre la obediencia que es difícil de olvidar. Una historia que demuestra que incluso los mensajeros de Dios pueden ser puestos a prueba. ¿Y de qué manera? Todo arranca aquí, con esta orden divina. Una orden súper rara y muy específica. No comas pan ni bebas agua y no regreses por el camino por donde viniste. Esto no son solo instrucciones, ¿eh? Son como las reglas de una prueba de fe. Desde el minuto 1 ya vemos que esta no va a ser una misión cualquiera. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Qué sentido tenía un mandato tan particular? ¿Por qué esas reglas tan estrictas? Pues para entenderlo, tenemos que viajar a un momento muy concreto, a una nación dividida y con un rey que se había desviado bastante del camino. Venga, vamos al lío. Tenemos a un profeta de Judá que es enviado a la ciudad de Betel. Su misión, entregarle un mensaje al rey Jeroboam. Este rey, para que nos hagamos una idea, había montado su propia religión, por así decirlo, para que la gente no fuera a Jerusalén. Así que la misión era peligrosa, sí, pero sobre todo era crucial. Hay que imaginarse la escena. El rey Jeroboam está ahí, en su altar, un altar que no era legítimo, ofreciendo sacrificios. Y de repente, de la nada, aparece nuestro profeta, y con una voz que seguro que resonó en todo el lugar, no se dirige al rey, no, se dirige directamente al altar. Y la profecía que suelta es demoledora. Anuncia que en el futuro, un descendiente de David llamado Josías va a profanar ese mismo altar. ¿Y cómo? Pues sacrificando sobre él a los propios sacerdotes del rey. O sea, no era solo una predicción, era un misil directo a la autoridad de Jeroboam, tanto religiosa como política, y delante de todo el mundo. ¿Y cómo reacciona el rey? Pues como era de esperar, con furia. Da la orden de que arresten al profeta. Pero justo en el momento en que extiende la mano para señalarlo, ¡zas! La mano se le queda seca, paralizada. Y por si quedaba alguna duda del poder que estaba en juego, justo después el altar se parte por la mitad y todas las cenizas se desparraman por el suelo. La señal era clarísima. Fijaos qué cambio de actitud. El rey pasa de la chulería al pánico en un segundo, literalmente. El poder que acaba de ver es tan bestial que no le queda otra que suplicarle al mismo hombre que unos instantes antes quería meter en la cárcel. El profeta ora y la mano del rey se cura. Agradecido, o quizás para intentar comprarlo, el rey le ofrece comida y regalos. Pero el hombre de Dios se mantiene firme como una roca. Le repite el mandato divino. Tiene prohibido comer, beber o volver por el mismo camino. En ese momento, parecía que lo más difícil ya había pasado. Parecía. Y es justo aquí, cuando parecía que la misión había sido un éxito, donde la historia da un giro tremendo. Entra en escena un personaje nuevo, un profeta anciano que vive allí, en Betel. Se entera de todo lo que ha pasado y sale a buscar al profeta de Judá. Aquí está el corazón de todo el relato. Por un lado, la orden directa, clara que el profeta recibió de Dios. Por otro, una invitación de otro profeta que en teoría suena igual de divina. El anciano le dice, no, un ángel me ha dicho que te traiga a mi casa. De repente, el profeta de Judá se encuentra en una encrucijada. ¿A quién creer? ¿A la orden original o a esta nueva? Y entonces el texto bíblico nos suelta una bomba. Una simple frase entre paréntesis, casi un susurro, pero con un peso devastador. Lo engañó. Era mentira. Todo era una mentira del profeta anciano. Y el hombre de Judá cayó en la trampa. Quizá por respeto al anciano, por la idea de encontrar a un colega, no lo sabemos. El caso es que desobedeció la orden original, la que había recibido directamente, y se fue con el viejo a comer y a beber. Fue un solo acto, sí, pero fue el que selló su destino para siempre. Y aquí llega la ironía más cruel de la historia. Mientras están comiendo, el mismo profeta que le ha mentido recibe, esta vez de verdad, una profecía de Jehová. Y se la suelta al hombre de Judá. La sentencia es brutal. Por rebelarte contra la orden de Dios, tu cuerpo no va a ser enterrado en la tumba de tu familia. El castigo, además, no se hace esperar. Es inmediato. En cuanto el profeta de Judá retoma su camino para volver a casa, un león se cruza con él en el camino y lo mata. Una consecuencia directa, rapidísima y fatal. Pero la escena que se encuentran los que pasan por allí es rarísima, sobrenatural. El león no se ha comido el cuerpo. Ni siquiera ha atacado al burro que lo acompañaba. El león y el burro están ahí, de pie, junto al cadáver, como si fueran dos guardias silenciosos. Esto deja claro que no fue un ataque de un animal cualquiera, fue una ejecución divina. Cuando el profeta anciano llega y ve la escena, lo entiende todo al instante, y sus propias palabras son la confirmación de la lección.
Es el hombre de Dios que se rebeló contra la orden de Jehová. El mismo que lo engañó se convierte ahora en el testigo principal del juicio y la sentencia. Entonces, ¿por qué está en la Biblia una historia tan dura, tan compleja? Pues porque está cargadísima de lecciones que siguen siendo súper importantes sobre la fe, la obediencia y los peligros del engaño. Vamos a sacar las ideas clave. Esta historia nos obliga a pensar en varias cosas. Por ejemplo, en la certeza de la palabra de Dios, que se cumple sí o sí. En lo grave que es la desobediencia, por pequeña que parezca. En el peligro que tiene el engaño espiritual, sobre todo cuando viene de alguien de quien te fías. Y claro, nos recuerda las consecuencias, a veces terribles, de nuestras decisiones. Si tuviéramos que resumirlo todo en una idea, sería esta: obediencia total. Y no se trata de una obediencia a medias o que se pueda negociar. Significa seguir el mandato original y claro que se ha recibido incluso cuando nos parezca raro. Y sobre todo, cuando una voz que parece de confianza intenta que nos desviemos. Si hay que quedarse con una sola cosa de toda esta historia, que sea esta: la obediencia a una instrucción clara de Dios no es negociable. Lo curioso es que el profeta de Judá tuvo éxito en su misión pública, delante de un rey enemigo, pero fracasó en su prueba personal, delante de un supuesto amigo. Y todo esto nos deja con una pregunta final que la verdad traspasa los siglos. Cuando una voz respetada, alguien que parece estar de nuestro lado, nos dice algo que choca de frente con una convicción clara que tenemos, ¿a quién hacemos caso? La historia de este profeta sin nombre no solo nos cuenta lo que él eligió, sino que nos obliga a plantearnos qué haríamos en su lugar.